Hola, ¿qué tal? Estamos acá una vez más para entregarles a ustedes la previa del próximo partido que afrontará Atlanta. Será el sábado 3 de mayo a las 15. Visitará el Club Atlético Güemes en la capital de la provincia de Santiago del Estero por la 13ª fecha de la zona A. Ambos llegan de distinto modo. Atlanta, bueno, con un sabor amargo por el triunfo que se escapó en la última fecha en Villa Crespo ante Patronato, con ese empate en tiempo de descuento del equipo entrerriano, pero Atlanta llega compartiendo a esta 13ª fecha la punta de la zona A, compartiendo, decíamos, ese puesto de liderazgo con San Martín de Tucumán, que jugará el viernes. Así que el sábado Atlanta podría ya iniciar su partido con Güemes, quizás no en la punta, depende del resultado que registre San Martín de Tucumán, obviamente. Atlanta llega invicto, no ha perdido en lo que va del certamen y con solo 4 goles en contra. De visitante, recordamos, Atlanta venía empatando sus partidos hasta que en su anterior visita pudo romper la racha y ganar en Caballito 1-0 a Ferrocarril Oeste. El Bohemio tiene 24 puntos. Distinta es la realidad futbolística de su rival, Güemes. Marcha penúltimo, solo ganó un partido de local Arsenal de Sarandí, que es el que marcha último en la zona, y tienen 16 puntos menos en la tabla de posiciones, ya que han acumulado apenas 8 unidades. Hace 2 fechas cambiaron al técnico, se fue Marcelo Vázquez y llegó Pablo Martel, un técnico que ya ha estado otras veces en la institución gaucha y que venía de dirigir a Sarmiento de la Banda en el Federal A. Este partido tiene un historial muy breve, solo se han enfrentado en una ocasión por la segunda fecha de la Primera Nacional del 2022 en Villa Crespo. Atlanta ganó 3-1 a Güemes. El primer tiempo de aquel partido terminó 0-0. En la segunda etapa, a los 19 minutos, Tomás Acenato puso en ventaja al equipo santiagueño, que justamente lo dirigía el citado Pablo Martel, y luego Atlanta pudo dar vuelta el encuentro con 2 goles de Gonzalo Clusener, uno de ellos de penal y otro de Juan Francisco Vinzans. Ese es el único enfrentamiento entonces en la historia entre Atlanta y Güemes. Ahora vamos a nombrar a los jugadores que han pasado por ambas instituciones. La gran mayoría son de los últimos años. Hay 3 que están actualmente en el plantel de Güemes, que son Mariano Bettini, el defensor Fernando González y Patricio Pérez. Los otros jugadores que han pasado por Atlanta y por Güemes son Leonel Álvarez, Nicolás Caro Torres, el paraguayo Javier Ferreira, el misionero Carlos Genever, Leonardo Marinucci y Hugo Tevez, un jugador santiagueño que pasó por Atlanta en la B Metro 1986-87. Vamos a hablar un poco del Club Güemes, que no es muy conocido, dado que solo lo hemos enfrentado una sola vez y en Buenos Aires. Güemes es un club muy popular en la capital santiagueña, si bien tiene menor antigüedad que Central Córdoba, actualmente en Primera División, y que Mitre, ya que Güemes fue fundado un 12 de octubre de 1932. El estadio donde juega de local data de la década del 50, fue inaugurado y se llama Arturo Miranda y queda en la zona oeste de la capital provincial. Solo en los últimos años el equipo gaucho logró entreverarse en las máximas categorías del fútbol de ascenso. Esta es su 5ª temporada en la Primera Nacional, ya que logró ascender en enero de 2021 al ganarle por penales a Villamitre de Bahía Blanca en la cancha de Instituto, en una polémica polémica por el arbitraje de Lucas Novelli Sanz. En 1986 registra, sin embargo, Güemes una participación en torneos de AFA. En aquel año se disputó una liguilla pre-Libertadores entre algunos equipos de Primera División y 6 equipos del interior que habían clasificado del torneo regional, entre ellos, por ejemplo, Belgrano de Córdoba. Güemes fue uno de los clasificados y le tocó en la liguilla enfrentar a Ferrocarril Oeste. Perdió 2-1 en Caballito y perdió 2-1 en Santiago del Estero y quedó eliminado. La final, aquella la ganó Boca en una final de ida y vuelta con Newell's Old Boys de Rosario.
Luego de esa clasificación, de esa participación, perdón, en 1986 en la liguilla pre-Libertadores, Güemes anduvo siempre, además de jugar los torneos de la Liga Santiagueña, participando de torneos del interior y en lo que fue luego el Argentino B, más tarde llamado Federal B, y recién en 2015 obtuvo por primera vez el ascenso al Federal A. En aquella ocasión jugó la final con San Martín de Formosa. En la capital formoseña perdió 4-0 y luego en Santiago del Estero dio increíblemente vuelta a la final ganándole 4-0 y luego logró el ascenso al Federal A por penales. Estuvo una temporada, descendió al Federal B y luego volvió inmediatamente a ascender a la Federal A hasta que, como ya dijimos, en el 2021 logró, en enero del 2021 logró el ascenso a la Primera Nacional al derrotar al equipo de Villamitre de Bahía Blanca. Atlanta ha jugado en Santiago del Estero 5 veces en forma oficial. Nunca lo hizo, según nuestros registros, en forma amistosa. De las 5 veces que jugó Atlanta en Santiago del Estero en forma oficial, todas fueron en la capital. Una vez contra Central Córdoba, en el Nacional B 1990-91, empataron 1-1. Y las otras 4 veces en los últimos años contra Mitre, entre el 2020 y 2024. Es decir, 5 presentaciones de Atlanta en Santiago del Estero, 1 ganado a Mitre, 3 empatados y 1 perdido. Para finalizar este informe vamos a recordar algunos jugadores, no son todos, que jugaron en Atlanta y nacieron en Santiago del Estero. Tenemos a Juan Carlos Gallo, nacido en el departamento de Mariano Moreno, de esa provincia, al actual defensor José Gómez de Atlanta, Ramón Luna, un jugador muy destacado en el fútbol santiagueño a fines de la década del 20 y que pasó por Atlanta en 1933 y 1934, el gran goleador de la B Metro Javier Molinas, que nacido en la ciudad de Frías, Raúl Parrado, Néstor Sosa, nacido en Termas de Riondo y que integró el plantel que logró el ascenso al ganar el Zonal Sudeste en 1990, y el que ya nombramos, Hugo Tevez, nacido en Añatuya. Bueno, nos veremos en la próxima vez con la previa del próximo partido de Atlanta trascendental ante San Martín de Tucumán, que se disputará el lunes 12 de mayo a las 21:10 en Villa Crespo. Será hasta entonces.